Ser cristiano no es fácil. Aunque muchos predicadores enseñen un evangelio engañoso y llamen a las personas con promesas que no son de Dios, que pronuncian frases repetidas y muy agradables de escuchar, como, bueno, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios te ama tal cual sos. Todas estas cosas que son muy lindas al oído, en realidad la Escritura dice que no es así. Estas personas engañan, es un mensaje equívoco que busca agradar a la gente para, bueno, reunir multitudes, pero es ajeno a la Escritura. Es mentira, eso no es el Evangelio. Te dicen que, bueno, si repetís una oración, por supuesto que todo esto acompañado con una música dulce, pegadiza, mueve las emociones de la gente y las personas responden emocionadas. Y parecería que el único requerimiento de Dios es que lo aceptes en su corazón. Y claro, si solamente eso Dios pide de mí, si con solo aceptarlo en mi corazón Él va a cumplir todos mis deseos, mis anhelos, Él va a solucionar todos mis problemas, la mayoría responde afirmativamente. Y así es como este mensaje engañoso reúne multitudes. Pero resulta que hoy día encontramos que hay miles de iglesias alrededor del mundo, iglesias que se denominan, que tienen un cartel en la puerta que dice iglesias cristianas, pero resulta que conforme a las Escrituras no son iglesias y las personas que se congregan allí no son cristianos. Creen que lo son porque le han engañado. Les han dicho que ser cristiano es algo fácil. Es seguir con tu vida y simplemente hacer una oración y hacer algunas cosas como, bueno, como diezmar, como orar, como cantar. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es otra cosa. El cristianismo pasa por otro lado. El cristianismo pasa por reconocer el pecado, la maldad, la rebeldía contra Dios que hay en el corazón. El cristianismo es comprender que la condenación del pecador es algo justo, que es justo que Dios castiga al pecador. Tiene que ver con arrepentirse dolorosamente del pecado y abrazarse desesperadamente al Salvador, a Jesucristo. Tiene que ver con recibir gozosamente el perdón y seguir a Cristo negándose completamente a uno mismo, poniéndolo a Él en primer lugar, hasta el punto de estar dispuesto a dar la vida por Él. No es menos lo que Él espera. Él dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarte a vos mismo quiere decir dejar de lado tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y tomar la cruz quiere decir estar dispuesto a morir por el Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida
la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Te das cuenta por qué te digo que no es fácil seguir a Jesucristo? No es fácil ponerlo en primer lugar. Mirá lo que él dice en Lucas 14, 26. Lo seguían las multitudes. Y él dice a esas multitudes: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta de lo que dice el Señor? Si alguno pone a otra persona antes que a mí, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Y un poquito más adelante, en el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor no está diciendo que renunciemos a todo lo que tenemos. Está diciendo que si alguno no está dispuesto a perderlo todo por Él, no puede ser su discípulo. No, ser cristiano no es fácil. El cristianismo va contra la corriente del mundo. En Efesios, capítulo 2, nos habla de esa corriente del mundo, en esa corriente que andábamos todos antes de conocer al Señor. Dice Efesios 2.1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa corriente del mundo, la cultura, el arte, el entretenimiento, la moda y todo lo que el mundo ofrece, está dirigido por Satanás. Es la corriente del mundo, y el mundo, las personas son arrastradas por esa corriente. También nosotros lo éramos en otro tiempo. Y también nosotros éramos hijos de ira, es decir, estamos bajo la ira de Dios. Pero el cristiano ya no se deja arrastrar por esa corriente, por la corriente del mundo. El apóstol Juan, en su primera carta, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En vez de seguir la corriente del mundo, el creyente hace la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Una traducción más sencilla dice: debido a la cruz de Cristo, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No seguir la corriente del mundo tiene un precio, y un precio muy alto, porque el mundo odia a aquellos que no siguen por esa corriente, a los distintos, a los que viven de otra manera, a los que tratan de hacer la voluntad de Dios. El Señor lo dijo, lo leemos en Juan 15, 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ser cristiano no es fácil. Sin embargo, hoy día pareciera que sí. Pareciera que ser cristiano
no tiene ningún riesgo. Leíamos recién, el Señor habla de que nos aborrecen, de que nos persiguen. Nosotros podemos salir a la puerta tranquilamente y no vamos a encontrar a nadie con una pistola para perseguirnos. Podemos predicar el Evangelio con tranquilidad. Parecería que ser cristiano no conlleva ningún riesgo. Acá, en este lugar, en esta parte del mundo, en Occidente, porque sabemos que en otros lugares, en Oriente, en muchos países, se les persigue a los cristianos hasta matarlos. Pero esto que nosotros estamos viviendo, esta paz aparente que nosotros estamos viviendo, tenemos que entender que es la excepción, no la regla. El cristianismo a lo largo de su historia sufrió siempre persecución, oposición, rechazo, burla y muchas veces muerte. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Filipenses, y acordate que lo escribió estando preso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La posibilidad de muerte era muy concreta para los cristianos en el primer siglo y a lo largo de la historia. Lo que nosotros vivimos es una excepción. Por eso, a nosotros nos parece que ser cristiano es fácil. Como te decía, no hay ninguna ley que nos prohíba predicar, no hay un sistema político que se nos oponga. Y en este tiempo de paz aparente, podríamos pensar que es la situación ideal para, bueno, que el cristianismo crezca, que se predique la palabra todo el tiempo. Sin embargo, es todo lo contrario. El cristianismo crece verdaderamente en tiempos de persecución, en tiempos de muerte. Mataban a un apóstol, y acordate que, salvo Juan, todos los apóstoles fueron martirizados, y el cristianismo crecía. Donde había mártires, había expansión de la fe cristiana. Y lo vemos en la Escritura. Lo vemos en la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Entre los primeros creyentes en Jerusalén, hubo una persecución. ¿Te acordás? Si vos lees el libro de los Hechos, vas a ver que matan al diácono Esteban. Y comienza una persecución dirigida nada más ni nada menos que, ¿sabes por quién? Por Saulo, de Tarso, que después sería Pablo, el apóstol. Esta persecución fue tremenda. Mirá lo que dice Hechos 11:19, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Producto de esa persecución, el Evangelio no se quedó solo en Jerusalén, sino que se empezó a esparcir por el mundo. Eso es lo que provoca justamente la persecución. Pero cuando hay periodos de paz, pasa todo lo contrario. Satanás
el príncipe de este mundo, el que lleva la corriente de este mundo. Parece que entendió esto y posibilitó que la iglesia esté cómoda, tranquila, calentita. Y el Evangelio se estanca, el verdadero Evangelio. Porque en este tiempo de aparente paz, lo que predomina, lo que se expande y crece muchísimo, es el falso Evangelio. El Evangelio fácil de que te hablaba al principio. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Pero el verdadero Evangelio es silenciado, casi ni se predica. El panorama parece nefasto, pero solo en apariencia. El Evangelio, el cristianismo, sigue siendo tan difícil como en los primeros tiempos. Y las demandas del Señor son las mismas. En la época de Jesús, a lo largo de la historia y también hoy. Vamos a leer Lucas 13, versículo 22 en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas te enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartad de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se presentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hoy hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Dice que el Señor andaba entre las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Este era el último viaje del Señor Jesús a Jerusalén. Allí lo esperaba la cruz. Este viaje había comenzado un tiempo antes, si vos te acordás, después de la transfiguración. ¿Te acordás que el Señor se presentó transfigurado a Pedro, Juan y Jacobo en un monte con Moisés y Elías? Bueno, después de ese suceso, sanó a un muchacho endemoniado y comenzó su viaje, su último viaje a Jerusalén. Así lo leemos en el capítulo 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y nos cuenta Lucas que el Señor llamó a 70 hombres para que prediquen el Evangelio del Reino en aquellas ciudades donde él iba a ir después. Para que prepararan el terreno, por así decirlo, para que él visitara esos lugares. Y estaba en ese viaje, yendo de aldea en aldea, ciudad en ciudad, enseñando sobre el reino de Dios, sobre la urgencia del arrepentimiento, la necesidad que tenía la gente de arrepentirse y creer en él como el Mesías, el Hijo de Dios, cuando alguien, no sabemos quién, le hizo una pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Los judíos creían que todos los judíos eran salvos. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, por tener la ley, por estar circuncidados, lo que leemos en Romanos, ¿no? Ellos creían que todo Israel iba a ser salvo. Pero el Señor Jesús andaba de aldea en aldea diciendo: no, necesitan arrepentirse, están bajo condenación, están bajo la ira de Dios.
Necesitan arrepentirse y creer en mí, en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y este mensaje era rechazado por la mayoría. Les provocaba indignación que les dijeran que eran pecadores y que estaban bajo condenación. Este hombre, que no sabemos quién era, evidentemente escuchó el mensaje del Señor Jesús y entendió que lo que el Señor estaba diciendo dividía a la humanidad en dos, entre los que estaban salvos y los que no eran salvos, porque verdaderamente eso era lo que hacía el mensaje del Señor. Fíjate lo que dice Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El mundo está dividido en dos, en los que creen y los que no creen, en los salvos y en los condenados. No hay un término medio, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este libro que estamos estudiando, Lucas 11:23, dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Son dos grupos, los salvos y los que no son salvos. No hay alguien en el medio, no hay término medio, no hay simpatizantes. O sos cristiano o no sos cristiano. Y este hombre lo entendió y preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque los requerimientos del Señor eran fuertes. Leí algunos: toman su cruz, síganme. Está dispuesto a negarse a sí mismo. Son pocos los que se salvan. Y el Señor no contestó directamente esta pregunta. Porque en realidad no es importante que vos sepas el número de los que se salvan, cuántos son, si son pocos o no muchos. Lo importante es que vos sepas que vos estás entre los salvos. Eso es lo importante. ¿Vos sos salvo? ¿Estás seguro de que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, o cuando estés delante de tu muerte, estás seguro de que sos salvo? Eso es lo verdaderamente importante. Eso es lo que vos tenés que estar seguro. Y el Señor, ante esta pregunta, no le responde directamente eso, pero mirá lo que le dice. Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor no se limitó a responderle a esta persona en particular, sino que habló a todos los que estaban ahí. No sabemos cuántos, pero había, se ve, varias personas. Y les dijo a todos que se esforzaran: esforzaos, esfuércense para entrar por la puerta angosta. Ahora, el Señor está ilustrando la salvación como si fuera una puerta, pero una puerta tan angosta, tan delgada, tan pequeña, que hay que esforzarse por entrar. Imagínate, hacerte una imagen mental de lo que significa entrar esforzándote por una puerta. Bueno, el Señor ilustra así la salvación. Una puerta tan chiquita que hay que verdaderamente esforzarse. Y cuando habla de esforzarse, la palabra esforzarse, en el griego original, es agonizomai. Agonizomai, esa es la palabra griega que se traduce por esforzarse. ¿Y saben? De esa palabra agonizomai viene la palabra agonizar. Entonces, lo que está diciendo el Señor, que hay que esforzarse muchísimo. Está hablando de un esfuerzo extremo. Esta palabra tiene que ver con luchar, con luchar mucho, con esforzarse en esa lucha. Y puede resultar chocante para nosotros que el Señor esté hablando de la salvación con esfuerzo. Porque, recién decíamos, para la gran mayoría,
Ser cristiano es algo sencillo, es algo fácil. Basta con decir una oración, ir tal vez a la iglesia y cantar, y no mucho más. Leer la Biblia de vez en cuando, no mucho más. Sin embargo, acá está hablando de esfuerzo, y un esfuerzo agonizante, un esfuerzo extremo. Ahora, no tenemos que confundirlo. El Señor no está diciendo que nos esforcemos para alcanzar la salvación. La salvación no se puede alcanzar por medios humanos. La salvación es por gracia de Dios. Eso tenemos que estar completamente seguros. Nadie puede llegar a Cristo si no es el Padre quien lo atrae, si no es por la gracia de Dios. El Señor Jesús dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitará en el día posterior. Es una obra de Dios, la salvación es una obra divina. Y solamente Jesús puede llevar al Padre a aquellos que Él determinó. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es una obra divina. Es una obra de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay forma en que pecadores puedan alcanzar la salvación por sí mismos. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada. No hay manera de que el hombre pueda alcanzar la salvación. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Tito. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces la salvación es completamente de Dios. Pero cuidado, la salvación es de Dios, es por pura gracia, por medio de la fe. Pero para vivir esa salvación se requiere esfuerzo, se requiere voluntad humana. Porque el hombre que recibe o la mujer que recibe salvación se arrepiente y durante toda su vida busca desesperadamente hacer la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es una lucha agonizante, una lucha grande, porque tenemos tres enemigos feroces: Satanás, el mundo que nos rodea, ¿y sabes cuál es el peor de todos? Sí. Nuestro yo, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos hacer la voluntad de Dios y nuestra carne se opone. Quiero hacer mi propia voluntad. Y Satanás y el mundo buscan que yo haga eso, que busque mi propia voluntad, no la voluntad de Dios, que es una lucha agonizante, una lucha constante. En el pasaje paralelo, en Mateo 7:13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta es muy estrecha, el espacio para entrar es muy justo, y vos no podés entrar por esa puerta con un gran equipaje. Tenés que despojarte de todo. Para entrar por esa puerta tenés que dejar tu vida pasada atrás. No podés entrar con tu pecado, no podés entrar con tu orgullo, con tus propias ideas, con tus propios planes.
Mirá lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es muy difícil entrar por la puerta, seguir al Señor? Tenés que despojarte de todo lo que traías y seguirlo. Negarte a vos mismo y buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes lo que dice? Dice, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sabes por qué? Justamente porque hay muchísimas ofertas de un cristianismo fácil. Te abren puertas anchas y agradables por las que todo el mundo entra. Lo que hablábamos hoy. Dios quiere una vida maravillosa para nosotros. Quiere hacértela fácil. Quiere que seas sano, rico y feliz, exitoso. Todos entran por esa puerta, creyendo que eso es el cristianismo. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Que es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Entonces, creyendo que entran por la puerta que es Cristo, entran por la puerta equivocada y van derecho a la perdición. ¿Y cuántos son? Muchos, muchísimos, la mayoría. Pocos son los que entran por la puerta angosta. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Esto es terrible, porque lo que dice el Señor es que la puerta no solamente es estrecha, muy estrecha, sino que algún día se va a cerrar. Esa puerta no va a permanecer abierta para siempre. Esa puerta se cerrará. Y cuando esa puerta se cierre, no se abre. Por eso, el Señor está diciéndonos constantemente, hoy es el tiempo. Arrepiéntanse, esfuércense por entrar por la puerta angosta. El Señor dice que va a pasar como si un padre de familia a la noche cierra la puerta con toda la familia adentro y vienen extraños y le dicen, ábrenos, queremos entrar, y el Señor le dice, no, ya la puerta está cerrada, no los conozco, nunca los conocí. Es tremendo, es atroz. Y el Señor lo anuncia una y otra vez. Y si vos te acordás, en los últimos mensajes que estuvimos estudiando, el Señor está diciendo lo mismo, de una manera y de otra. De maneras diferentes, el Señor está diciendo, aprovechen este tiempo para arrepentirse, aprovechen este tiempo para seguirme. En Lucas 12:40 habla de estar preparados, ¿te acordás? Estemos preparados para cuando Él vuelva. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No podés estar distraído, no podés decir a mí nadie me dijo. Tenés que estar preparado. En Lucas 12:58 Él habla de que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y lo hizo como una parábola de alguien que tiene que arreglarse con su adversario ante el juez. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Vos sabés que el día del juicio va a llegar. El Señor lo está diciendo. El día del juicio va a llegar. No esperes a que llegue ese día para tratar de arreglar las cuentas con Dios. Es hoy el momento.
Porque cuando llegue el juicio ya está. Ya es tarde. La puerta que se cierra, no se abre. Ciertos judíos hablaban de unos hombres que habían muerto por una accidente, o sea, les había caído una torre, la torre de Siloé, encima y los había aplastado. Y ellos decían que les pasó eso porque eran muy pecadores. Y el Señor Jesús le dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos son pecadores, dice el Señor. Habla de una higuera que no da fruto y que va a ser arrancada. Cuidado. Cuidado que vos no seas esa higuera. Llegará el tiempo en que la paciencia de Dios se acabe y la puerta se cerrará y ya no se abrirá. Por eso el Señor está hablando con tanta claridad y con tanta urgencia. Y dice que llamarán desesperados. ¿Te acordás de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Te acordás que 5 se quedan afuera porque no estaban preparadas y llamaban? Déjanos entrar, llamaban y el novio no les abrió. Bueno, así dice el Señor, va a pasar con todos los que no están preparados, con todos los que no se esforzaron por entrar por la puerta estrecha. Estando afuera empezáis a decir, a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Te das cuenta que estas personas están sorprendidas? ¡Ábrenos! ¿Cómo que nos dejás afuera? Y golpean porque creen que tienen derecho a estar adentro. ¡Ábrenos! Qué horrible sorpresa que encuentres la puerta cerrada. Y el Señor, ¿sabe lo que le dice? Las palabras más terribles. No sé de dónde sois, no los conozco, nunca fueron de los míos. Estaban engañados. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas te enseñaste. Te conocemos, ¿cómo decir que no nos conocés, que no sabés de dónde somos? Si comimos con vos, si enseñaste en nuestras plazas. Y verdaderamente el Señor nos cuenta en los evangelios que comía con pecadores y publicanos, que comía con fariseos. Escuchaban al Señor, pero no creían en lo que Él decía. Lo tomaban livianamente. Enseñaste en nuestras plazas, están reconociendo que escucharon lo que Él decía. Escucharon, pero no obedecieron. No se arrepintieron. No lo siguieron, no entraron por la puerta angosta. En Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Están sorprendidos. Señor, nosotros te servíamos. Señor, nosotros íbamos a la iglesia. Señor, nosotros levantábamos las manos y cantábamos. Señor, nosotros edificábamos templos. Y el Señor les dice, nunca los conocí, nunca fueron de los míos. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Habían escuchado la palabra, pero no la habían obedecido. ¿Y sabes qué? Eso es aún peor. Les va a ir peor en la condenación a los que escucharon y no obedecieron que a los que nunca escucharon. Todos son pecadores. Pero aquellos pecadores que escucharon y rechazaron la palabra, no le hicieron caso, no entraron por la puerta angosta, les va a ir peor que a los que nunca escucharon. Mirá lo que dice Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo algunas cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Aquellos que tienen más conocimiento, mayor condenación. No tenían una relación con Jesucristo. No se habían arrepentido de sus pecados. No habían alcanzado la justicia mediante la fe. Y tal vez eran muy religiosos. Y tal vez incluso tenían una moral alta. Pero ¿sabes lo que le dice el Señor? Hacedores de maldad. Delante del Señor no hay moral alta. Todos son hacedores de maldad. Y el castigo es apartados para siempre. Estar fuera de la presencia de Dios para toda la eternidad. Y lo que sigue es atroz, porque nos describe el cuadro de aquellos que se pierden. Allí, dice, será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Dice vosotros. O sea, entendé que nos está hablando a cada uno. Nos está hablando a cada uno. Y te está diciendo, ¿estás seguro que sos salvo? Porque te vas a sorprender. No se trata de religión, se trata de una verdadera vida en Cristo. Dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. Es atroz lo que describe. Es atroz. Llanto. O sea, va a haber está el infierno. Dolor, agonía y llanto. ¿Sabes por qué llanto? Porque la terrible, horrible, espantosa sorpresa de encontrarse allí que habiendo creído que se merecía en el cielo. Llanto por la desesperanza atroz. La puerta se cerró, no hay posibilidad de que nunca más se abra. Y lo peor, el atroz remordimiento de saber que se tuvo la oportunidad, de que se te predicó el Evangelio tal cual es, se te dijo los requerimientos, se te ofreció la salvación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor le dijo, arrepiéntanse y crean en mí, que soy el Hijo de Dios. Vine a traer salvación gratuita por la fe, pero prefirieron seguir con sus caminos de muerte. O escucharon un evangelio falso y en vez de entrar por la puerta angosta, entraron por la puerta ancha. Tuvieron la oportunidad y la rechazaron. Llanto. El llanto y el crujir de dientes. El crujir de dientes habla de ira. Habla de una rabia atroz, potente. ¿Y sabes qué? Una envidia venenosa. El Señor dice, el crujir de dientes, llanto y crujir de dientes. Y Él está hablando en ese tiempo a los judíos. Y les hace ver que ellos, que se creían los más grandes religiosos, que eran el pueblo de Dios y que veneraban a Isaac, a Abraham, Isaac, a Jacob, a los profetas, comprobarán de que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas están en el cielo y ellos quedaron excluidos. Por eso ese crujir de dientes, esa rabia, esa ira, esa envidia. Pero no solamente eso, ellos quedaron excluidos. Y fueron aceptados aquellos que ellos odiaban, menospreciaban. Los no judíos, los gentiles, los que ellos llamaban perros. Porque dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Llanto y crujir de dientes. Ellos que creían ser los merecedores del cielo se encuentran en el infierno, y aquellos que menospreciaban
tuvieron acceso. Y aquí dice, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Los judíos eran los primeros. A ellos se les predicó primero. Jesús vino a ellos primero. Los apóstoles les predicaron a ellos primero. Y serán los últimos. Muchos, no todos, pero muchos. Y así con todos. Muchos que parecen los últimos van a ser los primeros. Y aquellos que parecen los primeros, los más religiosos, el superpastor, el superministro, el apóstol tanto, los postreros. Y los más humildes, los rechazados, los que se pensaba que no aportaban nada, esos eran los primeros. Los que se arrepienten, los que reconocen su pecado. ¿Sabes cómo lo llama el Señor? Pobres en espíritu. Esos serán los primeros. Aquellos que tenían en la tierra gloria, honra, alabanza de hombres, que eran ministros de Dios. Hoy se dice siervo del Dios Altísimo. Esos serán los últimos. Y el que sirve con humildad, aquel al que nadie admira, pero que sigue su vida cristiana con abnegación, esos serán los primeros. Un hombre dice que le preguntó al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor no le respondió. No le respondió directamente. Porque como te dije, no es importante si son pocos para vos. No te tiene que preocupar si son pocos o son muchos. Preocupate si vos estás entre ellos. Preocupate si vos sos salvo. Preguntate. Examinate. ¿Sos salvo? ¿Estás seguro? ¿Estás completamente seguro? Porque la puerta se cierra. En algún momento la puerta se va a cerrar. Hoy es el día. ¿Estás seguro que sos salvo? ¿Estás seguro que te estás esforzando por hacer la voluntad de Dios? ¿Estás seguro que estás haciendo todo lo posible para buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Estás seguro de tu arrepentimiento? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Te arrepentís cada día por pecar, por fallar? ¿Te estás esforzando? ¿O entraste por la puerta ancha? ¿O crees que el cristianismo es algo sencillo? ¿Sos salvo? Es necesario que contestes esa pregunta. Por eso es necesario también que la iglesia predique el verdadero mensaje. La gente necesita escuchar que son pecadores, que deben arrepentirse de sus pecados y seguir al Señor Jesucristo. Porque si hacen caso de un evangelio fácil, de un evangelio mentiroso, el camino que los conduce es la perdición, la muerte, el infierno. En estos tiempos, lo que abunda es el evangelio fácil. Pero hoy estás escuchando la verdad. ¿Estás seguro de ser salvo? El Señor Jesús jamás ablandó el evangelio. La gente, cuando el Señor predicaba, se sentía incómoda. Algunos estaban tan incómodos que se arrepentían de sus pecados y creían en Él. Y otros se sentían tan incómodos que se llenaban de ira y se indignaban. El Evangelio no es algo agradable de escuchar, pero es la puerta para la salvación. Amén. Esforzate, dice el Señor, por entrar por la puerta angosta.
Amén.